Bueno, vamos a realizar este ejercicio que dice lo siguiente. En la fiesta de San Juan de Soria desfilan por el centro de la ciudad el domingo de Calderas 6 peñas. Un grupo de 10 personas decide apuntarse cada una a una sola peña de forma independiente y aleatoria. Se R el número de peñas a las que no se apunta ninguna de estas 10 personas. Apartado A. Calcular la esperanza y la varianza de la variable aleatoria R. Y apartado B. Generalizar el resultado anterior cuando el grupo sea de n personas y haya un número de k peñas. Bueno, vamos a empezar por el apartado A. A ver, en este apartado nosotros lo que queremos calcular es la esperanza y la varianza de la variable aleatoria R que mide o que calcula el número de peñas a las que no se apuntan ninguna de esas 10 personas. Es decir, nosotros tenemos 10 peñas que podemos verlas, perdón, 6 peñas que podemos verlas como 6 urnas, ¿vale? 4, 5 y 6. Esta sería la peña 1, la peña 2, la peña 3, la 4, la 5 y la 6. Y tenemos un grupo de 10 personas, ¿vale? Podemos ver este problema como que esas 10 personas son 10 bolas que se meten en estas 6 urnas, ¿vale? Y R lo que mide es el número de urnas que quedan vacías, es decir, el número de peñas a las que no se apunta ninguna de estas 10 personas, o lo que es lo mismo, el número de peñas que quedan vacías. En primer lugar, por una cuestión de comodidad, a esta variable aleatoria R la vamos a llamar X, simplemente porque estamos acostumbrados a utilizar la letra X y yo creo que nos va a resultar más cómodo. Es decir, X es el número de peñas, claro, el número de peñas a las que no se apunta ninguna de estas 10 personas, es decir, el número de peñas que quedan vacías. Que quedan vacías. Y a partir de ahora, mi objetivo es calcular la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria. En primer lugar, observemos lo siguiente. ¿Qué valores puede tomar X? Bueno, X puede tomar el valor 0, es decir, puede que no quede ninguna peña vacía. Pues evidentemente, porque si yo distribuyo estas 10 personas entre estas 6 peñas o entre estos 6 cubos, por ejemplo, o urnas, pues evidentemente puede que todas las urnas queden, todas las urnas contengan alguna persona y por tanto no haya ninguna urna vacía. Puede ocurrir también que haya una urna vacía, que haya 2, que haya 3, 4, 5, pero puede ocurrir que haya 6 peñas vacías, es decir, que todas las urnas queden vacías. Evidentemente no, ¿vale? Porque si yo meto 10 personas en 6 peñas, alguna de esas peñas tendrá que tener personas, ¿vale? En el peor de los casos, imaginemos que las 10 personas se meten en la primera peña, pero entonces ya no hay 6 peñas vacías, eso es imposible, ¿vale? Por tanto, el número máximo, o sea, X, el valor máximo que puede tomar X es 5. Por supuesto, ni que decir tiene que X es una variable aleatoria discreta, ¿vale? Bien, insisto, yo quiero calcular la esperanza y la varianza de X. Este problema es un problema típico que se resuelve utilizando un truco, ¿vale? ¿Cuál es ese truco? El siguiente. Vamos a definimos las siguientes variables aleatorias. Definimos x sub pi igual a 1 si la peña iésima queda libre y 0 en caso contrario. ¿Vale? Evidentemente esto es una variable aleatoria discreta, ¿vale? De hecho, una distribución de Bernoulli, ¿vale? Porque solo puede tomar dos valores, ¿vale? Claro, observemos lo siguiente.
¿Por qué defino esta variable? Bueno, esto para todo i entre 1 y 6, es decir, para cada peña, porque esto vale 1 si la peña iésima y hay 6 peñas, por tanto, y toma los valores desde 1 hasta 6. Para cada peña considero esta variable aleatoria. Es evidente que el número de peñas que quedan vacías o libres, ¿vale? Es lo mismo, vacías o libres. Ese número es igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 más x sub 6. Eso es evidente, ¿vale? Yo creo que el número de peñas que quedan libres, pues es esta suma. Es evidente, ¿no? Si uno lo piensa, aquí está claro. Bueno, entonces, vamos a empezar por calcular la esperanza de la variable aleatoria x, que es lo primero que quiero calcular. Bueno, pues eso es la esperanza de x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 más x sub 6. Y como la esperanza siempre es lineal, con independencia de la naturaleza de las variables aleatorias que yo esté sumando, la esperanza siempre es lineal. Esto es la esperanza de x sub 1 más la esperanza de x sub 2 más la esperanza de x sub 3 más la esperanza de x sub 4 más la de x sub 5 y más la de x sub 6. Pero claro, ¿cuánto valen estas esperanzas? A ver, la esperanza de una variable aleatoria x sub i cualquiera de estas 6, ¿vale? Por definición de esperanza matemática, en el caso discreto, es la suma de los valores que toma esa variable aleatoria por la probabilidad con la que toma esos valores. Es decir, la esperanza de x sub i es igual a 1 por la probabilidad de que x sea igual a 1 más 0 por la probabilidad de que x sub i sea igual a 0. 1 por la probabilidad de que x sub i valga 1 más 0 por la probabilidad de que x sub i valga 0. Evidentemente esto vale 0 y esto es la probabilidad de que x sub i valga 1. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sub i valga 1? Bueno, x sub i vale 1 si la peña iésima queda libre. ¿Vale? Si la peña iésima queda libre. Imaginemos que la peña iésima es esta de aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la peña iésima quede libre? ¿Qué tiene que ocurrir para que la peña iésima quede libre? Pues tiene que ocurrir que la primera persona no elija la peña iésima, es decir, elija cualquiera de las otras 5 peñas, y que la segunda persona no elija la peña iésima y la tercera persona no elija la peña iésima y punto suspensivo, ese i lo recalco porque ya sabemos que en términos de probabilidad i es un producto, es una multiplicación y así hasta que la última persona no elija la peña iésima. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona no elija la peña iésima? Pues evidentemente 5 de 6, porque de un total de 6 posibilidades que tiene, las favorables son 5, ¿vale? Es decir, todas salvo la peña iésima. Por tanto, esto es la probabilidad de que la primera persona no elija la peña iésima, que es 5 sextos, y que la segunda persona no elija la peña iésima, ese i es una multiplicación, de que la segunda persona no elija la peña iésima, evidentemente es 5 sextos, 5 sextos, y que la tercera persona no elija la peña iésima, y así hasta que la décima persona no elija la peña iésima, y esto es 5 sextos elevado a 10. ¿Vale? Por tanto, la esperanza de x sub i es igual a esto. Entonces, la esperanza de x, nos estamos dando cuenta de que todas estas esperanzas son iguales, iguales a este valor. Por tanto, la esperanza de x
es igual a 6 veces la esperanza de cualquiera de esas variables aleatorias porque sabemos que son iguales. Y esto es 6 que multiplica a 5 sextos elevado a 10. Y ya tenemos el valor de la esperanza de x. Ahora tendremos que calcular, nos vamos a centrar en calcular la varianza de x. Vale, aquí tenemos que hacer una observación. En principio, la varianza de x, si hacemos si operamos de forma análoga a la esperanza, la varianza de x sería la varianza de x sub 1 más x sub 2 hasta x sub 6. Claro, en este caso nosotros no podemos decir que la varianza de una suma sea la suma de las varianzas, porque la varianza en general no es un operador lineal. Podríamos afirmar que la varianza de la suma es la suma de las varianzas si las variables aleatorias x sub pi son independientes entre sí. Es decir, si fuesen independientes 2 a 2. En el caso de que las variables aleatorias sean independientes entre sí, entonces sí podríamos afirmar, aplicando las propiedades de la varianza, que esto es la varianza de x sub 1 más punto suspensivo, la varianza de x sub 6. Pero el problema es que nuestras variables aleatorias x sub pi no son independientes. Y vamos a verlo. En primer lugar, nuestras variables aleatorias x sub pi sí que están idénticamente distribuidas, pero no son independientes. ¿Por qué están idénticamente distribuidas? Porque sus funciones de masa son la misma. ¿Y por qué tienen la misma función de masa? Porque toman los mismos valores y con la misma probabilidad. Todas estas variables aleatorias toman los valores 1 y 0. Y además, la probabilidad con la que toma el valor 1 siempre es la misma, que es esta de aquí. Y la probabilidad con la que toma el valor 0, pues es 1 menos esta de aquí. ¿Vale? Todas ellas. Todas ellas toman los mismos valores y con la misma probabilidad. Por tanto, tienen la misma función de masa y por tanto están idénticamente distribuidas, pero eso no significa que sean independientes y de hecho en este caso no son independientes. Vamos a verlo. Claro, para ello hay que recordar qué significa que dos variables aleatorias discretas, porque estamos trabajando con variables aleatorias discretas, qué significa que dos variables aleatorias discretas sean independientes. Entonces, recordemos que x e y son variables aleatorias discretas, o incluso si queremos ponerlo, venga, vamos a expresarlo lo mejor posible. Las variables aleatorias discretas, las variables aleatorias discretas x e y son independientes si la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que x sea igual a n y de que y sea igual a m, es igual al producto de las probabilidades. Y esto tiene que ocurrir para todo valor n que pueda tomar la variable aleatoria x y para todo valor m que pueda tomar la variable aleatoria discreta y, ¿vale? Para todo valor n y m posible, ¿vale? Bueno, esta es la definición matemática rigurosa de que dos variables aleatorias discretas sean independientes. Vamos a ver en nuestros casos si nuestras variables aleatorias son independientes. Y de hecho voy a copiar sus definiciones, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a operar. Vamos a ver. Estas son las definiciones de x sub pi. Entonces, yo voy a tomar dos variables aleatorias x sub pi distintas. Entonces, sean y distinto de j. ¿Vale? Por supuesto, y j entre 0
y 5. Perdón, entre 0 no. Entre 1 y 6, porque estas son las peñas. Y hay 6 peñas. O se corresponden con las peñas. Vale. Yo tomo dos variables aleatorias discretas y entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la probabilidad de que x sub pi valga 1 y x sub j valga 1? A ver, ¿qué tiene que ocurrir para que x sub pi valga 1 y x sub j valga 1? Tiene que ocurrir que la peña iésima quede libre y que la peña jésima quede libre. Las dos cosas, que la peña iésima quede libre y la jésima también quede libre. Si, por ejemplo, esta es la peña iésima y esta es la peña, por ejemplo, jésima, ¿qué tiene que ocurrir para que estas dos peñas queden libres? Pues que la primera persona no elija ninguna de estas urnas, ninguna de estas peñas, que eso lo hará con probabilidad de 4/6, y que la segunda persona no elija ninguna de estas dos peñas, que lo hará con probabilidad de 4/6, y así hasta la 10ª persona que no elija ninguna de estas dos peñas, y esto un total de 10 veces. Por tanto, esto es 4/6 elevado a 10. ¿Vale? Sería 4/6 elevado a 10. Vale. Y ahora, ¿cuánto vale el producto de las probabilidades? Es decir, la probabilidad de que x sub pi sea igual a 1 por la probabilidad de que x sub j sea igual a 1. Bueno, estas probabilidades ya las hemos calculado, ¿vale? Esas probabilidades, lo tengo aquí, valen 5/6 elevado a 10. Luego eso es 5/6 elevado a 10, 5/6 elevado a 10 por 5/6 elevado a 10. Y esto es 25/36 elevado a 10, que claramente es distinto, estos dos valores son distintos. Y como estos dos valores distintos, no se cumple esto para todo posible valor de n que pueda tomar la variable x sub pi y para todo posible valor m de la variable aleatoria, en este caso x sub j, ¿vale? Porque para n igual a 1 y m igual a 1 no se cumple y por tanto esto implica que x sub pi y x sub j no son independientes, ¿vale? Y por tanto, como esto lo hemos hecho para cualquier variable aleatoria x sub pi y x sub j de las 6 variables aleatorias posibles, pues está claro que las variables aleatorias x sub pi no son independientes entre sí. Es decir, no son independientes 2 a 2. Por tanto, una vez que yo tengo claro que las variables aleatorias no son independientes entre sí, tengo que tener claro que no puedo aplicar esto de aquí. Y por tanto, para calcular la varianza de x, tendré que hacer uso directamente de la definición de una de las definiciones, porque hay muchas definiciones equivalentes de la varianza de x, de una de las definiciones de la varianza de x. Pues, por ejemplo, la más sencilla normalmente suele ser que la varianza de x es igual a la varianza de x al cuadrado, perdón, la varianza no, la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿vale? Bueno, obsérvese que la esperanza de x ya la hemos calculado previamente. La esperanza de x, pues lo tengo por aquí, ¿vale? Esto de aquí. Ahora, por tanto, se trata de calcular la esperanza de x al cuadrado. Vamos a intentar calcular esa esperanza. Bueno, la esperanza de x al cuadrado, por definición de esperanza, o bueno, claro, en este caso, por definición de esperanza, sería una locura, ¿vale? Porque yo tendría, claro, sería una locura porque esto sería igual a la suma de los valores que toma esto por la probabilidad con la que los toma. Eso sería una locura. Vamos a aprovechar el hecho de que nuestra variable aleatoria x realmente es x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 más x sub 6
y todo ello al cuadrado. ¿Vale? Y para calcular esta esperanza vamos a utilizar la fórmula del cuadrado de una suma, que es una fórmula que conviene saber para unas oposiciones. El cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más el cuadrado del cuarto más el cuadrado del quinto más el cuadrado del sexto más todos los dobles productos posibles, ¿vale? Más todos los dobles productos posibles. Es decir, el doble producto de x sub 1 por x sub 2 más el doble producto de x sub 1 por x sub 3 más el doble producto de x sub 1 por x sub 4 más el doble producto de x sub 1 por x sub 5 más el doble producto de x sub 1 por x sub 6 más. Todo esto lo estoy detallando excesivamente para que quede claro, pero en realidad esto es algo que se puede hacer y se debe hacer de forma más rápida, casi mentalmente, ¿vale? Más el doble producto, claro, ahora vendría x sub 2 con x sub 3, x sub 2 con x sub 4, x sub 2, x sub 5 y x sub 2, x sub 6. Doble producto de x sub 2 con x sub 3, más doble producto de x sub 2 con x sub 4, más doble producto de x sub 2 con x sub 5, más doble producto de x sub 2 con x sub 6, más, ahora vendrían los dobles productos de x sub 3 con x sub 4, x sub 5 y x sub 6. 2x sub 3 por x sub 4 más 2x sub 3 por x sub 5 más 2x sub 3 por x sub 6 más 2x sub 4 por x sub 5 más 2x sub 4 por x sub 6 más 2, ya finalmente me quedaría x sub 5, x sub 6. X sub 5, x sub 6. ¿Vale? Perfecto. Insisto que lo estoy detallando quizás demasiado. Y esto es igual. Bueno, a ver, esto sería igual a la esperanza. Claro, aquí ocurre lo siguiente. Y es que yo de todo esto puedo sacar dos factor común. ¿Vale? De todo eso yo puedo sacar dos factor común. Es decir, esto sería la esperanza de x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado más x sub 4 al cuadrado, x sub 5 al cuadrado más x sub 6 al cuadrado. Ahora vendría más, más dos veces, claro, todo esto de aquí. Saco el 2 factor común. Y me quedaría, venga, x sub 1 por x sub 2 más x sub 1 por x sub 3 más x sub 1 por x sub 4 más x sub 1 por x sub 5 más x sub 1 por x sub 6 más x sub 2 por x sub 3 más x sub 2 por x sub 4 más x sub 2 x sub 5 más x sub 2 x sub 6 más x sub 3 con 4, x sub 3 con 5, x sub 3 con 6, perdón, con 6, más x sub 4 con 5, más x sub 4 con 6, más x sub 5 con x sub 6. ¿Vale? Perfecto. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar la propiedad de linealidad de la esperanza, que la esperanza matemática ya hemos dicho que siempre, 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 siempre es lineal. Luego quedaría la esperanza de x sub 1 al cuadrado más, punto suspensivo, la esperanza de x sub 6 al cuadrado más dos veces que multiplica a vale, venga, más dos veces que multiplica a la esperanza de x sub 1 por x sub 2 más la esperanza de x sub 1 por x sub 6 más la esperanza de x sub 2 por x sub 3 más la esperanza de x sub 2 con x sub 6 más la esperanza de x sub, perdón, más la esperanza. Todo esto es más. La esperanza de x sub 3 con x sub 4
más la esperanza de x sub 3 con x sub 6, más la esperanza de x sub 4 con x sub 5, más la esperanza de x sub 4 con x sub 6, y por último la esperanza de x sub 5 con x sub 6. ¿Vale? Bueno, pues yo tengo que calcular ahora la esperanza de todos los x sub pi al cuadrado y la esperanza de todos los x sub pi por x sub j. ¿Vale? A ver, vamos a empezar por la esperanza de los x sub pi al cuadrado. Venga, esperanza de x sub pi al cuadrado. Me voy a centrar primero en calcular la esperanza de x sub pi al cuadrado. Y esto para todo i entre 1 y 6. ¿Vale? La primera cuestión, ¿cómo está definida x sub pi al cuadrado? Pues es evidente si yo tengo en cuenta que x sub pi vale 1, si la peña iésima queda libre y 0 en caso contrario, la misma variable x sub pi es 1 si la peña iésima queda libre y 0 en caso contrario, claro, x sub pi al cuadrado es x sub pi por x sub pi. Si yo multiplico x sub pi por x sub pi, va a quedar 1 por 1, 1 en el caso de que la peña iésima quede libre. Va a quedar 1 por 0, ¿vale? 0 por 1 y 0 por 0, ¿vale? Es decir, me va a quedar 1 si la peña iésima queda libre, y 0, pues en caso contrario, ¿vale? En caso contrario. Yo creo que eso está claro, ¿vale? De todas formas, a ver, mm, para que se entienda mejor, ¿vale? Vamos a olvidarnos del razonamiento que hemos hecho aquí. Vamos a ver, x sub pi, para que se entienda muchísimo mejor. X sub pi al cuadrado es x sub pi por x sub pi, ¿vale? ¿Y esto cuánto vale? Pueden darse dos casos, y solo dos casos. Que la peña iésima quede libre, quede libre, o que la peña iésima no quede libre, es decir, en caso contrario, ¿vale? Caso contrario. Si la peña iésima queda libre, ¿cuánto vale x sub pi? 1. ¿Y cuánto vale x sub pi? 1. Y 1 por 1, 1. Y en caso contrario, en caso en el que la peña iésima no quede libre, ¿cuánto vale x sub pi? 0. ¿Y cuánto vale x sub pi? 0. 0 por 0, 0. ¿Vale? Y ahora ya queda perfectamente justificado esto de aquí. Nos olvidamos del razonamiento de antes. Entonces, claro, ¿cuánto vale la esperanza de x sub pi al cuadrado? Por definición de esperanza es la suma de los valores que toma por la probabilidad con la que toma esos valores, es decir, 1 por la probabilidad de que la variable aleatoria x sub pi sea igual a 1 más 0 por la probabilidad de que la variable aleatoria x sub pi valga 0. ¿Vale? Bueno, y esto es igual. Aquí en realidad debería de poner cuadrado, ¿vale? Bueno, a ver, esto se va, quedaría 1 por esto, es la probabilidad de que x sub pi al cuadrado valga 1 y la probabilidad de que x sub pi al cuadrado valga 1 es la probabilidad de que la peña iésima quede libre. Y la probabilidad de que la peña iésima quede libre ya la hemos calculado anteriormente, que realmente es la misma que la probabilidad de que x sub pi sea igual a 1. La misma, ¿vale?
Y por tanto, esto recuerdo que era 5 sextos elevado a 10. Y ya tengo la esperanza de x sub pi al cuadrado, vale esto de aquí. Por tanto, todas estas esperanzas valen lo mismo. Y vale, pues esto de aquí. ¿Vale? Vamos a ver, ahora, yo tengo que calcular ahora la esperanza de x sub pi por x sub j. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se define primero la variable aleatoria x sub pi por x sub j? Vamos a ver, x sub pi por x sub j, vale, pueden darse dos casos. Que las peñas iésima y jésima queden libres, o el caso contrario, que alguna de las peñas no quede libre. Si las dos peñas quedan libres, es decir, si la peña I queda libre y la peña J queda libre, x sub pi vale 1 y x sub j vale 1. Por tanto, esto vale 1. 1 por 1, 1. Y si alguna de las dos peñas no queda libre, ¿cuánto vale x sub pi? 0, ¿vale? Vamos a ver, lo contrario de esto es que alguna de las dos peñas no quede libre, ¿vale? Si, por ejemplo, es la peña x sub pi la que no queda libre, esto vale 0, y 0 por lo que sea, vale 0. Y si es la peña jésima la que no queda libre, pues x sub j vale 0, y 0 por lo que sea, vale 0. Luego, esto vale 0, ¿vale? Claro, por tanto, ¿cuánto vale la esperanza de x sub pi por x sub j? Bueno, pues es la suma de los valores que toma por la probabilidad con la que toma esos valores. Y en este caso, pues esto es 0 y esto me queda la probabilidad de que x sub pi por x sub j es igual a 1. ¿Qué tiene que ocurrir para que x sub pi por x sub j valga 1? Pues que las peñas iésima y jésima queden libres. Pero eso ya lo hemos calculado anteriormente, ¿vale? Para que las peñas iésima y jésima queden libres, la primera persona tiene que elegir cualquiera de las otras 4 peñas, 4 sextos, y la segunda persona tiene que elegir cualquiera de las otras 4 peñas, y la tercera persona cualquiera de las otras 4 peñas, y así hasta la persona décima, ¿vale? Por tanto, está claro que esto es 4 sextos elevado a 10. ¿Vale? Esto sería 4 sextos elevado a 10. Pues, a ver, entonces, ¿cómo quedaría? Recordemos que yo estaba calculando la esperanza de, de x al cuadrado, ¿vale? Que después de hacer un montón de cálculos, pues habíamos llegado a que era igual a esto, ¿vale? Entonces, la suma, a ver, como todo esto, pensemos lo siguiente. Aquí hay 6 sumandos, ¿vale? Y cada sumando vale lo mismo, porque la esperanza de x sub pi al cuadrado es 5 sextos elevado a 10, ¿vale? Pues esto sería 6 veces 5 sextos elevado a 10, ¿vale? Más 2 veces hemos visto que todas estas esperanzas valen lo mismo y valen 4 sextos elevado a 10, ¿vale? ¿Cuántos sumandos hay aquí? Aquí hay, claro, desde el 1, aquí está el 1, ahí estaría el 1, el 1, el 1, desde x sub 2 hasta x sub 6. Hay 5 sumandos. Luego esto sería 5 veces 4 sextos elevado a 10. ¿Vale? Más, aquí ahora hay 4 sumandos. 4 veces 4 sextos elevado a 10. Aquí ahora hay 3 sumandos.
3 veces 4 sextos elevado a 10. Aquí he ido sumando 2 veces 4 sextos elevado a 10 y esto es una vez 4 sextos elevado a 10. ¿Vale? En definitiva, la esperanza de x al cuadrado quedaría, hemos dicho, 6 veces 5 sextos elevado a 10, 6 veces 5 sextos elevado a 10, más, que no se me olvide que aquí había un 2, ¿vale? Más dos veces la suma de todo esto, ¿vale? Pero yo aquí puedo sacar factor común 4 sextos elevado a 10 y me queda 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. Es decir, sería 2 veces 4 sextos elevado a 10, 2 veces 4 sextos elevado a 10, por, hemos dicho, 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. ¿Vale? Y esto sería 6 veces 5 sextos elevado a 10 más 2 veces 4 sextos elevado a 10. Y ahora, esto de aquí es la suma de los 5 primeros números naturales, que esto es, la fórmula es conocida, ¿vale? Sabemos que 1 más 2 más n es igual a n que multiplica a n más 1 partido por 2. En nuestro caso sería 5 por 6 partido por 2. Y esto, bueno, pues esto es igual a 6 que multiplica a 5 sextos elevado a 10, más este 2 se me va con este 2, 30 veces 4 sextos elevado a 10, ¿vale? Y esto es la esperanza de x al cuadrado, pero yo lo que quería calcular era la varianza de x, que la varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x y todo ello al cuadrado. Hemos visto que la esperanza de x al cuadrado es este valor de aquí, 6 que multiplica a 5 sextos elevado a 10 más 30 que multiplica a 4 sextos elevado a 10 menos la esperanza de x al cuadrado. Pero, ¿cuánto valía la esperanza de x? Bueno, pues la esperanza de x lo tengo que tener aquí. Esto es 6 por 5 sextos elevado a 10. 6 por 5 sextos elevado a 10 y todo ello elevado al cuadrado, ¿vale? Y este sería el valor de la varianza de x. Y con esto concluiríamos este apartado. Bueno, el apartado B nos pide generalizar el resultado anterior cuando el grupo sea de n personas y haya un número de k peñas. Bueno, a ver, este apartado se resuelve de forma paralela y análoga al apartado anterior, ¿vale? Por tanto, este apartado no lo vamos a detallar tanto, ¿vale? Porque si no sería algo eterno. No lo vamos a detallar tanto teniendo en cuenta que aquello que no detallemos realmente se opera de forma análoga a como hemos operado en el apartado A. ¿Vale? Por tanto, en este apartado B ya digo, vamos a hacer los pasos un poquito más rapidito y por tanto vamos a omitir algunas explicaciones que ya las hemos hecho en el apartado A. ¿Vale? Entonces, en este apartado B yo tengo n personas y k peñas. Una cosa, si me piden que generalice este resultado al caso de n personas y k peñas, vamos a considerar, porque claro, aquí había menor número de peñas que de personas. Y por tanto, si queremos generalizar este caso, vamos a considerar también que hay menor número de peñas que de personas. Y que por tanto, k es estrictamente menor que n. ¿Vale? Si queremos generalizar este resultado, tenemos que partir pues de condiciones similares. Y por tanto, insisto, como hay menos peñas que personas, porque si hubiera más peñas que personas, la cosa cambiaría un poquito. Por tanto, suponemos que K es menor
estricto que n. Vale, pues nada, este sería el apartado B. Bueno, en este apartado B tenemos n personas y k peñas. Y estamos suponiendo, por los motivos que ya hemos explicado, que k es estrictamente menor que n. Tenemos k peñas, ¿vale? Desde la 1 hasta la késima peña, y tenemos n personas que se meten dentro de estas peñas o de estas urnas. Definimos pues x, el número de peñas que quedan libres, ¿vale? ¿Qué valores podría tomar x? Bueno, podría ocurrir que quede 0 peña libre, ¿vale? Es decir, que todas las peñas estén ocupadas, que, eh, que solo una quede libre, que solo dos quede libre, o, por último, que queden libres k menos una peña, porque lo que no pueden quedar libres son k peñas, ¿vale? Es decir, lo que no puede ocurrir es que todas estas urnas queden vacías, porque si yo tengo aquí n personas y n es mayor que k, en alguna urna va a caer alguna bola. En alguna peña caerá alguna persona y por tanto es imposible que las K peñas queden libres. Es imposible que estas K urnas queden vacías. En el peor de los casos, como vimos anteriormente, las N personas podrían caer, por ejemplo, en la primera urna, con lo cual quedarían K-1 libres. Pero es imposible que queden K peñas libres, K urnas vacías, ¿vale? Bueno, entonces, pues lo mismo. Definimos x sub b, las variables aleatorias. 1, si la peña iésima queda libre, y 0 en caso contrario, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que x sub pi sea igual a 1? Bueno, esa probabilidad, la probabilidad de que la peña iésima quede libre, ¿vale? Por ejemplo, si esta es la peña iésima, es la probabilidad de que la primera persona elija cualquiera de las restantes peñas y que la segunda persona elija cualquiera de las restantes peñas y la tercera persona elija cualquiera de las restantes peñas, haciendo un razonamiento análogo, sería k-1 partido por k elevado a n, ¿vale? Haciendo un razonamiento análogo. Y por tanto la probabilidad de que x sub pi sea igual a 0, pues va a ser igual a 1 menos k-1 partido por k elevado a n. Vale, bueno, ¿cuánto vale la esperanza de...? Observemos que las variables aleatorias x sub pi están, están igualmente distribuidas porque toman los mismos valores y con la misma probabilidad y no son independientes, ¿vale? No son independientes. Habría que probar con detalles que no son independientes, pero esa demostración es exactamente la misma que la que vimos anteriormente y por tanto no lo voy a detallar. Este es uno de esos pasos que no voy a detallar porque es que la demostración es análoga a la que hemos visto en el apartado A, ¿vale? Es decir, las variables aleatorias x sub pi están idénticamente distribuidas, ¿vale? Como variables aleatorias discretas, pero no son independientes. Pero no son independientes. Por supuesto, se me ha olvidado decir que, bueno, que mi variable aleatoria x es igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub k. Que por cierto, no lo he puesto, pero esto es para todo i entre 1 y k, ¿vale? Porque tengo en este caso k peñas.
Para cada peña defino una variable aleatoria. Ahora sí, ¿cuánto vale la esperanza de x sub pi? Pues es la suma de los valores que toma por la probabilidad con la que toma esos valores. Y por supuesto, esto se me va y me queda que esto es la probabilidad de que x sub pi valga 1. Y esto, pues aquí lo tengo, eso es k menos 1 partido por k y todo ello elevado a n. ¿Vale? Entonces, la esperanza de x va a ser la esperanza de x sub 1 más x sub k, aplicando las propiedades de linealidad, esperanza de x sub 1 más la esperanza de x sub k. Como todas estas esperanzas valen lo mismo, esto va a ser k veces la esperanza de cualquier variable aleatoria x sub pi, o lo que es lo mismo, k veces k menos 1 partido por k, y todo ello elevado a n. ¿Vale? Es decir, lo voy a poner aquí porque después lo voy a utilizar. La esperanza de x es igual a k que multiplica a k menos 1 partido por k y todo ello elevado a n, ¿vale? Incluso lo voy a poner, lo voy a redondear para después poder localizarlo fácilmente, ¿vale? Lo pongo en un recuadro. Y ya tengo la esperanza de x, claro. Ahora lo que hay que calcular es la varianza de x, ¿vale? Y para calcular la varianza de x, al igual que observamos anteriormente, como estas variables aleatorias no son independientes, pues no puedo utilizar la propiedad de linealidad de la varianza para variables aleatorias independientes entre sí. Por tanto, necesariamente tengo que hacer uso de la definición de varianza, ¿vale? Varianza de x, o una de las definiciones de la varianza, ¿vale? Tiene muchas definiciones, todas ellas equivalentes. Bueno, pues esto de aquí ya está calculado. Me falta por calcular la esperanza de x al cuadrado. Y aprovechando la experiencia que tengo del apartado anterior, ¿vale? Voy a calcular, pues, antes de calcular la esperanza de x al cuadrado, pues bueno, a ver, voy a considerar la variable aleatoria x sub pi al cuadrado, ¿vale? Insisto, aprovechándome de la experiencia que tengo del apartado anterior. Bueno, puede ocurrir dos casos: que la peña iésima quede libre, o caso contrario. Si la peña iésima queda libre, x sub pi vale 1 y por tanto 1 al cuadrado vale 1, y si en caso contrario x sub pi vale 0 y 0 al cuadrado vale 0. Por tanto, la esperanza de x sub pi es igual a los valores que toma por la esperanza de x sub pi al cuadrado por la probabilidad con la que toma esos valores. Esto vale 0, por tanto queda que esto es igual a la probabilidad de que x sub pi al cuadrado valga 1. ¿Y qué tiene que ocurrir para que x sub pi al cuadrado valga 1? Pues que la peña iésima quede libre, ¿vale? Y la peña iésima queda libre, ¿vale? Realmente esa probabilidad es la misma que esta de aquí, ¿vale? Que la peña iésima quede libre. Por tanto, es k menos 1 partido por k y elevado a n. K menos 1 partido por k y elevado a n. Vale. Y esto para todo i entre 1 y k. Es decir, que la esperanza de los x sub pi al cuadrado es igual a k menos 1 partido por k y todo ello elevado a n. ¿Vale? Lo voy a poner también en un recuadro para después ubicarlo perfectamente. Vale. Nuevamente, aprovechando la experiencia del apartado anterior, voy a considerar las variables aleatorias x sub pi por x sub j. Y pueden darse dos casos: que las peñas iésima y jésima
queden libres, queden libres o cualquier otro caso. Si las peñas iésimas y jésímas quedan libres, x sub i vale 1, x sub j vale 1 y 1 por 1, 1. En cualquier otro caso, eh, es decir, si alguna de estas dos peñas no queda libre, o bien la peña iésima o bien la peña jésima, si alguno, por ejemplo, si la peña iésima, porque claro, ¿qué es lo contrario de esto? Lo contrario de esto es que alguna de esas dos peñas no quede libre. Si, por ejemplo, es la peña iésima la que no queda libre, x sub i vale 0 y 0 por lo que sea vale 0. Si es la jésima la que no queda libre, x sub j vale 0 y 0 por lo que sea vale 0. Por tanto, en cualquier caso, ahí vale 0. Y la esperanza de x sub pi por x sub j es la suma de los valores que toma por la probabilidad con la que toma esos valores, que bueno, esto ya lo hemos hecho anteriormente, ¿vale? Esto es la probabilidad porque esto vale 0, esto es la probabilidad de que x sub pi por x sub j valga 1, pero para que x sub pi por x sub j valga 1, las peñas, es la probabilidad de que las peñas iésima y jésima queden libres. Y la probabilidad de que las peñas iésima y jésima queden libres, ¿eh? Si por ejemplo esta es la peña jésima, ¿qué tiene que ocurrir para que esas dos peñas queden libres? Pues tiene que ocurrir que la primera persona no elija ninguna de esas dos peñas, ¿vale? Y eso lo hará con probabilidad k-2 partido por k. Y ese es una multiplicación, que la segunda persona tampoco elija ninguna de esas dos peñas y así hasta que la décima persona no elija ninguna de esas dos peñas. Y esto claramente es k-2, porque esto se repite 10 veces. Perdón, 10 veces no. En este caso, n veces, tantas veces como personas haya. N veces. Luego será k-2 partido por k y elevado a n. ¿Vale? K-2 partido por k y elevado a n. Con lo cual, pues la esperanza de que x sub pi por x sub j, perdón, la esperanza de x sub pi por x sub j es igual a k-2 partido por k y elevado a n. Bueno, yo creo que tenemos ya todos los ingredientes. No olvidemos que yo lo que quería calcular era la esperanza de, perdón, la varianza de x, ¿vale? Y para calcular la varianza de x, lo que me quedaba por calcular era la esperanza de x al cuadrado, porque esto ya lo habíamos calculado. Entonces, la esperanza de x al cuadrado, vamos a calcularla. La esperanza de x al cuadrado es la esperanza de x sub 1 más x sub k, todo ello al cuadrado, ¿vale? Y esto es la esperanza, a ver, de, vuelvo a hacer la fórmula del cuadrado de una suma, ¿vale? Esto es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del último, más el doble producto. Recuerdo que multiplica a los productos 2 a 2, ¿vale? Es decir, x sub 1 por x sub 2 más x sub 1 por x sub 3, x sub 1 por x sub 4, hasta x sub 1 por x sub k, por x sub k, ¿vale? Más, ahora vendría x sub 2 por x sub 3, x sub 2 por x sub 4, x sub 2 por x sub k, x sub 2 por x sub 3, hasta x sub 2 por x sub k, más, después vendría x sub 3 por x sub 4, más x sub 3 por x sub k, más puntos suspensivos hasta x sub k menos 1, hasta, o incluso, venga, si queremos detallarlo un poquito más, x sub k menos 2 por x sub k menos 1 más x sub k menos 2 por x sub k más x sub k menos 1 por x sub k, ¿vale? La esperanza de todo esto. Vale, venga. Es decir, que si yo aplico
las propiedades de linealidad de la esperanza, ¿vale? Tendría que la esperanza de x al cuadrado sería igual a... Vamos a ver, vamos a hacer esto rápido porque si no es imposible. Vamos a ver. Quedaría la esperanza de x sub 1 al cuadrado hasta la esperanza de, insisto, aplicando las propiedades de linealidad hasta la esperanza de x sub k al cuadrado. Pero ¿cuánto valía la esperanza de x sub i al cuadrado? Pues aquí lo tengo. K menos 1 partido por k elevado a n, ¿vale? K menos 1 partido por k elevado a n. K menos 1, perdón. K menos 1 partido por k elevado a n, ¿vale? Me voy a asegurar la esperanza de x sub i al cuadrado. K menos 1 partido por k elevado a n. Vale. Pero, claro, ¿cuántas veces se repite? K veces, ¿vale? Por tanto, esto es por k. Más, claro, la esperanza se mete, insisto, aplicando las propiedades de linealidad, esto sería más dos veces, ¿vale? La esperanza de x sub 1 por x sub 2, más punto suspensivo, la esperanza de x sub 1 por x sub k, esperanza, 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 esperanza. Pero, ¿cuánto vale todas estas esperanzas? Todas esas esperanzas lo tengo aquí, ¿vale? K menos 2 partido por k y elevado a n. Entonces, de aquí, ¿cuánto suman 2? Porque claro, todos estos valen lo mismo. Las esperanzas, todas estas esperanzas valen esto. Pero ¿cuántos suman 2 hay? Hay el x sub 1 es siempre el mismo. Hay desde x sub 2 hasta x sub k, es decir, k menos 1. K menos 1 por esto de aquí. K menos 2 partido por k elevado a n. ¿Vale? ¿Aquí cuántos sumandos hay? Pues hay desde 3 hasta k menos 2. K menos 2 que multiplica a k menos 2 partido por k y elevado a n. Aquí habría k menos 3 sumando que multiplica a k menos 2 partido por k y elevado a n. Aquí, punto suspensivo, aquí habría dos sumandos que multiplica a k menos 2 partido por k elevado a n, y aquí solo hay un sumando, ¿vale? Que multiplica a k menos 2 partido por k y elevado a n. Es decir, que yo puedo sacar k menos 2 partido por k y elevado a n, lo puedo sacar factor común, ¿vale? K menos 2 partido por k y elevado a n, lo puedo sacar factor común, y ahora me quedaría factor común ¿de qué? De 1 más 2 más 3 más pum, 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 hasta k menos 1. 1 más 2 más 3 hasta k menos 1. Esto de aquí, aplicando la fórmula de la suma de los n primeros números naturales, es k menos 1 por k partido por 2, ¿vale? De donde la esperanza de x al cuadrado quedaría k que multiplica a k menos 1 partido por k y elevado a n, más este 2 se me iría con este 2, k que multiplica a k menos 1 por k menos 2 partido por k elevado a n, ¿vale? Bueno, pues ¿cuánto valdría entonces? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? La varianza de x, pues sería la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo ello al cuadrado. Hemos visto que la esperanza de x al cuadrado es todo esto de aquí, k por k menos 1 partido por k y elevado a n, más k que multiplica a k menos 1 por k menos 2 partido por k elevado a n, y ahora le tengo que restar la esperanza de x al cuadrado. ¿Cuánto valía la esperanza de x? Pues vamos a verlo por aquí, ¿vale? La esperanza de x lo tengo aquí, ¿vale? Lo voy a copiar, esto de aquí, y lo voy a pegar, y que no se me olvide que tiene que estar elevado al cuadrado, ¿vale? Tiene que estar elevado
eh, a este cuadrado. Y ya está. Ese sería el valor de la esperanza de x. Y con esto concluiríamos este apartado y este ejercicio.